Uh, Hola, buenos días. Um, Before we start refuge prayer, maybe we can do some motivation. Antes de empezar las oraciones del refugio, vamos a dedicar unos momentos a la motivación. So make yourself comfortable, relax. Entonces, adopta una postura cómoda And let go of any stiffness or tension in the body and mind. y suelta cualquier tensión que pueda haber, tanto a nivel físico como a nivel mental. And feel the weight of your body on cushion or chair. Y sé consciente de tu cuerpo sentado sobre el cojín o bien sobre la silla. And as you breathe in and out normally, naturally, Y según inspiras y expiras de forma natural, watch it mindfully and be aware of it. mantente consciente, atento a esa respiración. As you breathe in, being aware you are breathing in. As you breathe out, being aware you are breathing out. Simply just watching and being aware. Cuando inspiras, sé consciente de que estás inspirando. Cuando expiras, sé consciente de que estás expirando. Simplemente observa y sé consciente. And we can try to cultivate good intention, motivation for being here. Intentamos cultivar una buena motivación, una buena intención para el hecho de estar aquí. We can contemplate and think by just as I wish to be happy and do not wish suffering even for a moment. Y piensa que de la misma forma que yo deseo ser feliz y no deseo sufrir ni siquiera por un instante, In same way, each and every sentient beings have same wish
to have happiness and do not wish to have even the smallest suffering, just like ourselves. Pues exactamente igual, de la misma forma, todos y cada uno de los seres desean ser feliz y no sufrir ni experimentar el más mínimo sufrimiento, ni por un instante. Tenemos todos ese mismo deseo. So in that fundamental level, we all are same, equal. Y en este nivel fundamental somos todos iguales. So try to feel as much as possible the feeling of oneness, same, equalness. Entonces intenta sentir tanto como puedas esa igualdad, esa unidad con todos los seres. And not only we wish to be happy and not to suffer, but we also have right to be happy and not to suffer. Y no solamente deseamos ser felices y no sufrir, sino que además tenemos ese derecho de ser felices y no sufrir. But not only ourselves, each and every sentient beings have same right to be happy and not to suffer, just like ourselves. Pero no solamente nosotros, exactamente igual, todos y cada uno de los seres merecen ser felices, tienen ese mismo derecho de ser felices y de no sufrir. And try to feel same in one equal, that we all have the right to be happy and not to suffer as much as possible. Y de nuevo intenta tanto como puedas sentir esa igualdad, esa unidad con los seres en ese derecho de ser feliz y no sufrir. And not only we have right to be happy and not to suffer, but we have the potential to be happy and not to suffer. Y no solamente merecemos y tenemos el derecho de ser felices y no sufrir, sino que además tenemos ese potencial. And not only we have the potential to be happy and not to suffer, but each and every sentient beings have equally potential to be happy and not to suffer, just like ourselves. Y exactamente igual, todos los seres somos exactamente iguales en que también tienen, además de ese deseo, ese derecho, tienen ese potencial para ser felices y no sufrir. And try to feel we all are same, one and equal, in that we all have same potential.
Y de nuevo intenta sentir esa unidad con los demás, esa igualdad en que tenemos ese potencial. Even though that is the case, but when we talk about oneself, it's just one person. Y aunque ese es el caso, pero cuando pensamos en nosotros, nosotros solo somos una persona. And when we think of others, the others are countless. Y cuando pensamos en los demás son innumerables. That being the case, to be too overly cherishing just one person and totally neglecting and being indifferent and neglecting the countless sentient beings doesn't feel right, doesn't make sense. Y siendo ese el caso, esa preocupación obsesiva, pensando principalmente en nosotros y en nuestro bienestar, ignorando, no teniendo en cuenta a los demás, es algo que no tiene ningún sentido. Therefore, I must put effort to have more concern, more empathy, and more affectionate towards others. Por tanto, tengo que esforzarme en preocuparme por los demás, sentir más aprecio hacia ellos, mayor empatía, mayor compasión hacia los seres. With that sense of concern, compassion, I must work to reduce and eliminate the suffering of others as much as possible. Y de esta forma, siendo conscientes de cómo debo esforzarme, tengo que poner mi esfuerzo en reducir esa actitud que está solo pensando en el propio beneficio. And I must put effort and work to lead others to happiness and cause of happiness as much as we can, I can, according to our capacity and ability. Y por tanto tengo que esforzarme tanto como pueda y de acuerdo a mi capacidad de beneficiar a los seres, de hacer que sean felices. Even though there are so many different ways that we can be beneficial and help to the other sentient beings, Y aunque hay varias formas en las que podemos ayudar y beneficiar a los seres,
But the best help and benefit that we can do is to help them to reduce and overcome their own afflictive emotions, which are the root of all their problem and suffering. La principal ayuda, el principal beneficio que podemos ofrecer a los seres es ayudarles a reducir, a disminuir sus emociones aflictivas, que son las causas de los diferentes sufrimientos y problemas. And to help them to find not temporary pleasure and happiness, but ultimate inner peace and happiness. Y ayudarles a encontrar no solamente la felicidad temporal, sino una felicidad perdurable, genuina. And in order to be great help, benefit in that way, then we ourselves need to be free of our delusions and become more enlightened. Y para poder llevar a cabo esta labor, beneficiarles de esta forma, en primer lugar, nosotros tenemos que vernos libres de todas estas emociones aflictivas y lograr este estado del despertar, de la iluminación. It's extremely difficult, if it's not impossible, to help others to subdue their mind when our mind is not subdued. Pues es muy difícil, si no imposible, el poder ayudar a otros a subyugar sus mentes cuando la nuestra no está subyugada o apacible. Therefore, I must achieve my highest potential, the fully awakened, fully enlightened state as soon as possible. Por tanto, tengo que lograr desarrollar plenamente todo mi potencial, lograr despertar de la iluminación tan rápidamente como pueda. And I will try with all my best, directly, indirectly, all the time, to actualize that fully awakened state. Y así me esforzaré continuamente todo el tiempo para poder alcanzar ese estado del pleno despertar. And in order to actualize that fully awakened state, then one must actualize all the spiritual lamrim realization or experiences. Y para poder alcanzar ese estado del pleno despertar, tengo que generar las diferentes realizaciones, recorrer las diferentes etapas del camino gradual a la iluminación. Especially through renunciation, bodhichita, and wisdom realizing emptiness. Especialmente la renuncia, la mente de la bodichita y la vacuidad. And in order to cultivate those inner spiritual experience or realization, then we need to practice correctly and continuously. Y para poder alcanzar esas realizaciones espirituales,
Debo de adiestrarme, practicar de forma diligente y correcta. And to be able to practice, we need to be inspired, encouraged, and reminded all the time. Y para poder practicar necesito tener la inspiración, estar atenta y practicar continuamente. For that very reason, that I'm going to listen the teachings so that we can be reminded. Y por esta razón vamos a escuchar estas enseñanzas para poder recordar todo esto. So after being reminded, so I can continue to practice. Y así cuando nos lo recuerdan, cuando somos conscientes, pues podremos continuamente practicar. May our act of coming together to listen, reflect, contemplate. En nuestro esfuerzo por reunirnos aquí para escuchar, reflexionar y meditar, contemplar, May it all become cause and conditions to actualize the renunciation, bodhichita, and wisdom relaxing emptiness. pueda volverse causas y condiciones para que podamos todos generar la mente de la renuncia, la de la bodhichita y la vacuidad. And may it be cause and condition to obtain fully awakened state. Y que puedan volverse la condición y las causas para lograr ese estado del pleno despertar. And may we always be helpful and beneficial to all sentient beings, especially those with whom we come in contact directly, indirectly. Y que podamos siempre ser de beneficio, de ayuda hacia aquellos con los que contactamos, ya sea directa o indirectamente. And even we cannot be great help and benefit, may we never intentionally hurt and harm. Y aunque no podamos quizás beneficiarlos directa o indirectamente, que al menos nunca les causemos daño intencionadamente. And may all the gurus, Buddhas, Bodhisattvas bless us to be able to do that. Y que todos los gurus, budas, bodhisattvas nos bendigan para poder practicar de esta forma. Okay, so then we can do the Refuge Bodhicitta prayer. Y ahora podemos recitar las oraciones de refugio y bodhichita. So, yesterday, we discussed about cultivating and increasing the bodhicitta mind through particular method or meditations.
of equalizing, exchanging self with others. Ayer hablamos sobre cómo cultivar la mente de la bodichita mediante el método de igualarse e intercambiarse con los demás. And as part of that meditation, we talk about starting with the equanimity as the foundations. Y como parte de esa meditación hablamos de la ecuanimidad como cimiento para este método, para esta meditación. And on the basis of that equanimity, and then understanding and feeling that how each and every sentient beings are same and equal, just like ourselves, in wanting to be happy and not wanting to be, not wanting suffering, even for a moment, even in a dream. Y sobre la base de esa ecuanimidad hablamos de cómo todos los seres somos exactamente iguales en ese deseo de felicidad y no querer sufrir ni por un instante, ni siquiera en sueños. So in these meditations, we don't try to focus and think too much on surface artificial differences, but we try to focus more on that fundamental level, that oneness and same and oneness on that fundamental level. Y en esa meditación uno no se centra en las diferencias superficiales que puede haber entre los seres, sino que nos centramos en esa igualdad fundamental, en ese deseo fundamental de felicidad y de no sufrir, en el que todos somos exactamente igual. And then we will also try to meditate on the fault and the shortcoming of our selfish attitude. Y también intentamos meditar y reflexionar sobre las faltas de mantener la actitud egocéntrica. And through understanding of how this selfish attitude is the root of our suffering of ourselves and suffering for others, then we try to reduce and overcome as much as possible. Y comprendiendo cómo la actitud egocéntrica es la raíz de los sufrimientos, de los problemas, entonces la necesidad de esforzarse en reducir, en disminuir y eliminar esa actitud egocéntrica. Because this self-centeredness is the main obstacle to cultivate true bodhichitta mind. Ya que la actitud egocéntrica es el principal obstáculo para desarrollar la mente de la bodhichitta. Then also we try to meditate on the benefit or advantage of cherishing thought for others. Y también intentamos meditar en los beneficios, las ventajas de igualarnos e intercambiarnos con los demás. In this meditation, we try to understand how all our happiness, temporary ultimate happiness of oneself, temporary ultimate happiness of all other sentient beings, how they all come through the cherishing thought for others. Y en esa meditación uno reflexiona en cómo toda la felicidad, todas las buenas experiencias vienen gracias a tener esa actitud de estimar a los seres. And through that understanding, we try to develop that cherishing thought for others more and more, stronger and stronger. Y con esa comprensión, entonces uno se esfuerza en desarrollar esa actitud de estimar y querer beneficiar a los demás más y más. Because that cherishing thought for others
or attitude of cherishing thought for others is the main conducive condition or cause to cultivate the bodhicitta mind. Ya que esa mente de querer, de estimar a los demás, de apreciarlos, de desear beneficiar a los seres, esa se vuelve la causa y la condición para desarrollar la mente de la bodhichitta. The more stronger cherishing thought we have for others, the more easier it is to cultivate the bodhicitta mind. Cuanto más arraigado esté, cuanto más intensa sea esa mente que desea, que estima, que aprecia a los seres, que desea beneficiarlos, más intenso y más rápidamente se generará la mente de la bodhichitta. And with understanding of shortcoming of the selfish attitude and the benefit of the cherishing thought for others, then we try to exchange those two attitudes. Entonces, con esa comprensión, por un lado, de los defectos de la actitud egocéntrica y los beneficios de la mente que estima a los seres, entonces uno se esfuerza en intercambiar esas actitudes. That understanding, we try to have less self-centeredness, and we try to cherish others more and more. Uno se esfuerza en disminuir la propia actitud egocéntrica y en cultivar la mente que aprecia, que estima a los seres más y más. And one particular practice, meditations, to exchange those two attitudes is the practice of TONGLEN. Y una práctica específica para llevar a cabo este intercambio con los seres es la práctica del TONGLEN, dar y tomar. So that is the subject that we will discuss and talk today. Y de esto, este será el tema que vamos a tratar hoy. The TONGLEN practice is very powerful practice. To exchange those two attitudes, from being too selfish to being, cherishing others more, from being too self-centered to be others-centered. Y esta práctica del TONGLEN es una práctica muy poderosa para hacer este cambio, este intercambio de pasar de tener esa actitud que solo piensa en el propio beneficio, que busca solo pues, la propia felicidad, cambiar eso en pensar en el beneficio y la felicidad de los demás. Y es muy poderosa en hacer ese cambio de esa actitud egocéntrica que busca solo el propio beneficio y piensan en los demás. Algo se me ha escapado de lo que ha dicho. And also, as I mentioned yesterday, it's very powerful practice meditations to develop true loving kindness, compassion, and someone who has already developed to maintain it so that it doesn't decrease or disintegrate, and is also to increase and improve stronger and stronger.
more powerful. Y es una práctica muy poderosa para desarrollar el amor y la compasión. Y no solamente para desarrollar el amor y la compasión, sino que si lo estás desarrollando, el poder mantener ese amor y compasión y que no disminuya. And it is also very powerful meditation and practice to transform our own suffering and problem when we do face any problem and suffering into path, into something virtuous, positive, and maybe also, hopefully, also it can reduce our own suffering and pain. Y también es una práctica muy poderosa para transformar nuestro propio sufrimiento y problemas, poder como llevar esta experiencia de los problemas y sufrimiento, llevarlos al camino y que nos sirva para, como método para generar mentes virtuosas, mentes positivas y que tendrá también un efecto de disminuir nuestro propio sufrimiento. Many practitioners has been cured of certain illness that they face encounters through the strong practice of Tonglen. Muchos practicantes, de hecho, se han sanado de diferentes problemas o enfermedades que experimentaban gracias a la práctica del Tonglen. You know, in Lama Sopa Rinpoche's book on ultimate healings, Yes. at the very beginning of that, there are some stories of some of practitioners that who have relied on the such as practice of Tonglen, and then they were able to cure of some of their illness. De hecho, en el libro de Kyabje Sopa Rinpoche, el libro de sanación última, creo que se llama en castellano, al comienzo hay varias historias que comparte de diferentes practicantes que utilizando pues esta práctica del Tonglen, pues practicando el Tonglen se han sanado ellos mismos. Also in Tibet, at one time, probably it's around maybe 11, 12 centuries, that this practice of Tonglen became known as the practice for the leprosy, because, yeah. De hecho, en Tíbet, hacia el siglo XI o XII, esta práctica del Tonglen era popular, era conocida especialmente entre los leprosos. At that time, the leprosy was very spread in Tibet, you know, all over. And many of people who are experiencing those leprosy, of course, they didn't have cure at that time, you know, medicines to cure them. And so, of course, people were experiencing on physical level and emotional level, dealing with that, a lot of pain. Porque en esa época estaba muy extendida la lepra allí en Tibet y obviamente no tenían tratamientos, no tenían medicinas y claro que experimentaban grandes sufrimientos físicos y mentales. And many of Kadamba Master advise to do the practice of Tonglen in, you know, in order to deal with, instead of being so overwhelmed by negative feelings, so that they can change their mind to transform into something onto the path. Y así muchos maestros Kadampa aconsejaban practicar así el Tonglen para ayudar a cambiar esas agitación mental, esos sufrimiento mental respecto a lo que estaban experimentando, poder utilizar esa experiencia para practicar el Tonglen y esto les ayudaba a reducir esa ansiedad y esa angustia mental. And many of those people who have that illness,
took this practice very seriously and as a very heart, they made it very heart of their practice. And through that, having dedicated themselves to that practice with totally into it, some of them miraculously cure from the disease itself. Y a través, algunos de estas personas que practicaban de forma muy, muy genuina el Tonglen, pues milagrosamente se sanaron de la enfermedad y se vieron totalmente libres, ya no la experimentaron. Of course, the purpose of doing the Tonglen is not to cure that illness itself. That wasn't the intentions. Por supuesto, claro que el propósito de la práctica del Tonglen no era para sanarse ellos mismos. Eso es algo que vino pues, como consecuencia de la práctica, pero la intención no era dirigida hacia la propia curación. But by the byproduct of that practice, the benefit of that practice is some of them got cured of that. Pero como consecuencias de esa práctica, como beneficio de esa práctica, es que algunos de ellos que habían practicado de forma muy genuina se sanaron. For example, even different meditations, whether it's mindfulness meditation or whether it's meditation on compassions, in the past, those practices or given or those meditation done to transform your mind on a spiritual level, but by product of that, even you have no intention, it has supposed to impact on your physical well-being. That wasn't at that time, the meditators didn't do that to have a physical well-being. They have no intention. It is to transform their mind on a spiritual path, but they did get the benefit of physical well-being by product of that. Hay varias meditaciones como la práctica de la atención consciente, la compasión, que aunque uno no está llevando a cabo esas prácticas con la intención directa del propio bienestar, del propio beneficio, pues acaba teniendo un efecto beneficioso en uno mismo, en la propia mente. Pues exactamente igual, estos practicantes que llevaban a cabo el Tonglen, su intención no era la búsqueda de recuperarse, de sanar ellos mismos, pero como producto de esa práctica genuina del Tonglen, pues les afectó de forma que les benefició y se vieron libres de la enfermedad. Therefore, if you read old classical texts, commentaries on those meditations, there is hardly any descriptions. If you meditate, your stress will be less, that you will feel physically healthy. They don't, because that wasn't their intentions. Claro, de hecho, cuando pues estudias o lees comentarios sobre esta práctica, no vas a encontrar que digan que bueno, sobre que si llevas a cabo esta práctica vas a sentirte mejor, vas a tener menos estrés, te vas a curar y demás. No se enfatiza eso porque no va dirigida en ese sentido. But of course, nowadays we have to talk about it. Pero claro que bueno, en la actualidad sí tenemos que hablar un poquito de eso. Because people are not inspired to meditate if you just talk about spiritual. Porque en general la gente no se siente inspirada para meditar si simplemente hablamos de lo espiritual sin ver algún beneficio personal directo. But if they see there is a benefit in your physical well-being as well, then they are more inspired to meditate. Es decir, cuando uno ve que algo te beneficia de forma directa, física y mentalmente, entonces te sientes como más entusiasmado, como más inspirado para llevarlo a cabo. So anyway,
the benefit that I'm talking is people being healed of that illness is when you do the meditation, the intention is not for that. The intention is to cultivate love, compassion. The intention is to transform your attitude from being selfish to non-selfish, cherishing others. That is the main intention to do that. But you do get the other benefits. Por eso cuando realmente se practica de forma genuina este Tonglen con la intención, pues eso de cultivar el amor, la compasión, de transformar tu mente, de ser egoísta a ser menos egoísta, de transformar tu mente, de en vez de estimarte a ti mismo, estimar a los demás. Cuando se practica de forma sincera, pura, pues además tiene estos beneficios de que te afecta y te beneficia a ti también. The practice of Tonglen, you find in earlier authentic sources. La práctica del Tonglen la podemos encontrar en las fuentes, vienen de la época temprana en el budismo. In Nagarjuna's writing, earlier writing of Nagarjuna's, Shandeva's writing. La podemos encontrar en los escritos, en los textos de Nagarjuna, de Shantideva. And later, like Katamba masters, Gueshe Langritamba, Gueshe Chakawa. Y posteriormente en los maestros Kadampas como Langritampa o Gueshe Chekawa. Like 8 verses of mind training, the 7 point of mind training. Como los 8 versos del adiestramiento mental o los 7 puntos del adiestramiento mental. Then you find, in Lama Tsongkhapa's Lamrim and and the commentaries, many other commentaries that come later. Y también vamos a encontrar referencias en los textos, en los escritos de Lama Tsongkhapa, los diferentes Lamrim y muchos otros textos. So in Nagarjuna's, I believe it's precious garland in that. En cuanto a las fuentes en Nagarjuna, está referido especialmente en la guirnalda preciosa. Even though he doesn't go very details explanation, but there's a mentioning of that practice. Y aunque no entra en detalle con explicaciones detalladas ahí, pero sí menciona esta práctica. So in that, he says, may I be used as they want. Sí, y entonces ahí Nagarjuna nos dice que yo pueda ser usado por los seres tal como ellos desean. They meaning sentient beings, by all sentient beings, always. Could you please repeat? A ver. Yes, when you say may I be used by they, yes. They means all sentient vale. beings. Entonces, es decir, cuando Nagarjuna dice que yo pueda ser objeto de disfrute de todos los seres, cuando habla de todos los seres, incluye a todos. And here he said, giving example like medicine, woods in the forest, earth, water, fire, and air. Que pueda ser objeto de disfrute de todos los seres como son la tierra, el agua, el fuego, el viento, las plantas medicinales y las leñas de los bosques. So every sentient beings use water element, earth elements, fire element, air element for their whenever they need for their well-beings, whatever they need. In the same way, may I be able to be benefit and be used by all sentient beings always, however, whatever they want. Es decir, los seres utilizamos la tierra, el agua, el fuego, el viento
para nuestro propio beneficio, para nuestra propia subsistencia, bueno, pues que es exactamente igual que los seres puedan usar de mí para lo que necesiten. And to be able to do that, to be able to practice that, of course, you need to have big courage. If you don't have courage, if you don't, and if you are very selfish, you will not be able to do that. Y por supuesto, para poder practicar así necesitas valor, necesitas coraje. Si no tienes ese valor, ese coraje, no vas a ser capaz de practicar de esa forma. Mm. And in that relation, you know, I wanted to kind of share a story that about His Holiness Dalai Lama, you know. Entonces, en este sentido, quiero compartir una historia en relación a su santidad el Dalai Lama. He often says, you know, because there has been some complaint or to him that how different people are misusing pictures with him. They take picture with him and they misuse that. Y relaciona, por ejemplo, cómo pues alguna gente da un mal uso o se aprovecha de fotos que se hace con su santidad el Dalai Lama y luego, pues bueno, a saber qué uso le dan. Especially there was a story of, you know, one, you know, probably maybe not real teachers, but anyway, Yes. one who proclaimed a teacher went to Tibet, I mean in China, proclaimed he's the Dharma king, you know. Especialmente historias como pues de algunos falsos maestros, en concreto uno que bueno, que se ve que hizo esa foto con Santiago Dalai Lama y luego pues cuando vuelve a China se proclamaba como siendo el rey del Dharma. You know, and when some people cautions what is the proof that he has, then he showed picture with his own Dalai Lama. Entonces cuando él se autoproclamaba, ¿no? Como siendo un gran maestro, el rey del Dharma y tal y que cual, y cuando la gente le cuestionaba, dice, bueno, ¿y por qué? A ver qué pruebas tienes y tal, él enseñaba la foto con su santidad el Dalai Lama. So there are a lot of people who misuse like that, you know. And so, and His Holiness Dalai Lama, so someone from China, a practitioner, shared that story with Dalai Lama, you know. And the Lama say, you know, he cannot stop people from misusing it, you know. If he can be any health benefit, so be it, you know. It is not like he's going to have rights, like, you know, nobody can use my image, you know, I have the right like that, you know. So what if it is helpful, beneficial to anyone, so be it, you know. Y de hecho, pues bueno, alguien pues que había sido testimonio de esta historia es el que se lo relató a su santidad el Dalai Lama cuando volvió de China y se lo contó a su santidad. Y su santidad decía que bueno, que él no era como aquel que dice el dueño de su imagen, él no tenía ese copyright, que bueno, que la gente podía usar su imagen como pensaran que pudiera serles de beneficio. So he shared a kind of funny stories in relation to that. Then he said, you know, everyone who come and take picture who doesn't mean he approve of them. Y bueno, él básicamente lo que decía, que cosas, pues eso, graciosas, que decía, bueno, el hecho de que alguien se haga una foto con su santidad no muestra que su santidad esté aprobando o certificando a esa persona. Whoever want to take it, he take with them. It doesn't mean that he approve their behavior, their actions, anything. It is just they want to take, and so and he's make a maybe a little bit joke, maybe real, and he said, you know, you have to look at the pictures whether he's smiling or he's not smiling.
Y básicamente su santidad dice que el que alguien se haga una foto conmigo no necesariamente está queriendo decir que yo apruebe su conducta, etcétera. Dice, pero bueno, tenéis que mirar un poquito la foto en detalle y ver si estoy sonriendo o no. Sometimes even he doesn't want to take, people force him, they really want to take, so maybe he's not smiling at that time. A veces, pues, que su santidad se ve un poco como presionado, forzado para que hacerse una foto con alguien y de veras que no está muy sonriente. So anyway, that just it came in my mind, while we're talking about may I be, used and benefit by others in whatever best benefit them. Bueno, esto es algo que me ha venido a la mente, ¿no? Cuando mencionaba este verso de Nagarjuna, de que pueda ser usado por los seres de la forma que ellos les pueda beneficiar, como deseen. And then in that same Nagarjuna said, may I cherish sentient beings like life, your own life. We cherish our life most, Y que pueda, también Nagarjuna nos dice que en este texto, que pueda estimar a los seres tal como estimo a mi propia vida. And cherish them even more than myself. Y estimarlos más incluso que a mí mismo. And may all their negativities of sentient beings ripen upon me. Y que todas las negatividades de los seres maduren en mí. May all my virtues ripen on them. Y que todas mis virtudes maduren en ellos. That is where the Tonglen practice comes. Y aquí, Tonglen, taking on all the sufferings and the cause of suffering, all the negative karma, all the delusion, all the obscuration on yourself, and giving all your virtues, all your happiness and cause of your happiness, all the virtues, all the positive qualities, sending and giving. So that is the Tonglen practice. entonces aquí es donde se refleja esta práctica del Tonglen, ¿no? De que pueda pues madurar en mí todo el sufrimiento y las causas del sufrimiento, todo ese karma negativo, los engaños, los oscurecimientos, y que toda mi felicidad, así como las causas de mi felicidad, las virtudes, las cualidades positivas, que pueda madurar en otros. So the word Tonglen is Tibetan term. Tong means giving. Len means taking. What you are giving and what you are taking is you are taking all the problems, all the suffering, and the cause of all the problem and suffering of others on yourself. Entonces, la palabra Tonlem, este término tibetano, Tom quiere decir dar y Len quiere decir recibir. Entonces, uno lo que se adiestra es en recibir esos problemas, sufrimientos y las causas de sufrimiento de los seres. What you give is that you give all your goodness, all your happiness, and all your prosperity, whatever positive you have to offer, all your everything, and cause of all the good things, the virtues and everything to others. Y lo que das es todo lo bueno, toda tu prosperidad, tus cualidades y las causas de tu propia felicidad. Todo eso es lo que ofreces, todo eso es lo que das, junto con las causas y toda tu virtud. And then in that Nagarjuna's writing, as part of that practice, then he also writes, and as long as one sentient being is not liberated as that much, may I remain even after attaining fearless enlightenment to dispel their sufferings. Y también continúa Nagarjuna en este texto de la Guirnalda Preciosa diciendo, en lo que permanezcan los seres en el samsara, aunque yo haya logrado la liberación, pueda yo permanecer para liberarlos. So, yeah.
So that is similar to the question yesterday we had, whether it's better to go in Dewachen or to come into the suffering world, So for the courageous bodhisattvas, then they make such prayer and practice to come into the world where there's more suffering. Esto es como lo que ayer se trataba en la pregunta de qué es mejor, si aspirar a renacer en Dewachen o volver a este mundo. Pues aquí pues se expresa claramente, ¿no? Como pues aquellos bodhisattvas con mayor fortaleza, con mayor coraje, pues cuáles son sus aspiraciones. Similarly, in Nagarjuna's, Shantideva, in his writing, Guides the Buddha's Way of Life. También Shantideva, en la forma de vida del bodhisattva, en ese texto. At the very end of, dedication chapters, I think 56 verses, where al final del texto, en el capítulo de la dedicación, en esos versos, where he says, may all the pains of living creatures ripen solely upon myself. Que nos dice que todo el sufrimiento de las criaturas pueda madurar en mí. And through the might of Bodhisattva Sangha, may all being experience happiness. And through what? Sorry, through might of the Bodhisattva Sangha. Vale. Okay. Y que por el poder de la práctica de los bodhisattvas los seres puedan verse libres. So here Shantideva again describing the practice of TONGLEN. Y aquí de nuevo Shantideva nos describe la práctica del TONGLEN. And it's just similar like Nagarjuna. Also, there is a similar verses here, that probably many of you recite all the time. You have heard, that is His Holiness Dalai Lama's favorite dedication prayer that he does, and he said he practiced that all the time. As long as space remains, may I too remain to dispel the suffering of all sentient beings. Y también, pues aquí Shantideva, pues eso enfatiza, y está este verso que es esa oración favorita de Santidad del Dalai Lama, que probablemente muchos de vosotros conocéis y recitáis, que es la de que en lo que perdure el espacio, en lo que perduren los seres, pueda yo permanecer para el beneficio del mundo. Ordinarily, we pray and we wish to escape from the suffering as soon as possible if we get opportunity. But the bodhisattvas practice and make prayer, and they practice to be as long as it takes. Even in the worst suffering state. Los seres comunes rezamos para salir cuanto antes del samsara, para escapar. Aquellos bodhisattvas con gran coraje lo que rezan es para poder tener esa fortaleza de que no importa el esfuerzo, no importa el tiempo, que puedan permanecer para continuar ayudando a los seres. His Holiness Dalai Lama shared a story, that he was reading a biography of the first Dalai Lama. Su Santidad el Dalai Lama nos cuenta que cuando leía la biografía del primer Dalai Lama, and there was in that biography, there was a chapter at the end of the first Dalai Lama's life, and then some of his colleagues, disciple, friend, they're always saying, you must be going to the Dewachen, because of your great practice, you wouldn't have any problem to go to Dewachen, and he said, I have no intentions of going to Dewachen at all. My intentions is to come to the world where there is more suffering, where I can be benefit and help. And Dalai
14th Dalai Lama said when he read that, it really touched his heart. He said that one really touched his heart very strongly. Durante el Dalai Lama nos cuenta cómo, pues al leer esa biografía del primer Dalai Lama, creo que hacia los últimos capítulos, en su momento le decían a este primer Dalai Lama de que, bueno, que dada la vida que había llevado, que no iba a tener ningún problema en renacer en Dehuachén, que iba a poder renacer allí sin ningún tipo de obstáculos, a lo que el primer Dalai Lama contestó: no tengo el más mínimo deseo, no tengo la intención de renacer en Dehuachén. Quiero volver a este mundo para ayudar a los seres. Y que cuando su santidad leyó esto, pues le conmovió mucho. Also, one of my teachers in the previous airport of Kopan Monastery, Lama Lundu, he passed away. He had cancer, at the end of his life, and he passed away. But I think 1-2 days before he passed away, he wanted to offer katas to Lama Sopa Rinpoche, which is his teacher's guru, and someone has taken a video of that when they, and so he was very weak, so you can hear him almost like whispering, not very loud, but, and in his last request to his teachers, Guru Lama Sopa Rinpoche, was, if it's more beneficial for me to be hell, please bless me to be there. If that is the most beneficial for me to be in the hell realms, please bless me to be able to do that, to be able to be there. Such is Bodhisattva attitude. Y bueno, también una historia de Lama Lundrup, un maestro de Gueshe, el que fuera abad del monasterio de Copán, ya en sus últimos un par de días antes de fallecer, tenía cáncer, estaba muy débil y quería ofrecer una kata a Kyabje Sopa Rinpoche, y alguien tomó un vídeo de este momento. Se le oía con una voz muy como un susurro, realmente porque estaba ya muy débil, y básicamente pues ofreció la kata y su oración era pidiendo a Rinpoche, dice: si hay, aunque sea el más mínimo beneficio para que yo renazca en el infierno, si puedo ayudar, si va a tener eso algún tipo de beneficio para los seres, por favor, bendíceme para que sea capaz, para que pueda renacer en los infiernos. Esa fue su oración. Eso indica que era un gran bodhisattva. For us, if we have the opportunity to get the blessing from our teachers, Guru, our request will please protect me from being in lower realms. So I can have higher rebirth, so I can be born in a pure land, Dehuachén. That would be kind of our request, wish, But the bodhisattvas, who are incredibly courageous, incredibly compassionate, they are not afraid and fearful of coming into the where there's more suffering, so they can be more beneficial. Para nosotros, desde luego, si tenemos la oportunidad de pedir bendiciones y que nos bendigan, nuestra oración sería: oh, por favor, bendíceme para que tenga un renacimiento en Dehuachén, que vaya todo muy bien. Pero estos grandes seres, estos grandes bodhisattvas, rezan para poder, si ha de ser de beneficio, poder renacer en los infiernos, pues que pueda ser así, para poder ayudar a los seres. But also, those courageous and compassionate bodhisattvas who are not afraid and fearful of being in a
state where there is so much sufferings. They are not born with that. They reach that because they practice. They are able to reach that kind of fearless, not being afraid of sufferings, in order to be benefit to suffering sentient beings because of their practice. Y estos grandes bodhisattvas tienen este valor, este coraje, y ese valor y ese coraje les hace totalmente no temer nada, no ser temerosos ante el sufrimiento o ante lo que vengan. Y eso es debido a su gran compasión, a su práctica. Ese deseo de ayudar a los seres hace que no tengan el más mínimo temor frente al sufrimiento que puedan experimentar, si eso ha de ser de beneficio para los seres. And also, if we really put the practice, the bodhisattva practice, and TONGLEN practice, and many other bodhisattva practice, if we really dedicate ourselves in those practice, if we really put in the effort, also we can reach a point like those great bodhisattvas who are not afraid and fearless to come back in the world where there's more suffering, so they can be more benefit. Y exactamente igual, si nosotros nos esforzamos, si nosotros ponemos en práctica el TONGLEN, si ponemos en práctica, llevamos a cabo las prácticas de los bodhisattvas, llegaremos a ese mismo punto, a ese mismo nivel de no temer, de desear experimentar cualquier sufrimiento que pueda acontecer, si eso va a ser para el beneficio de los seres. Tendremos ese coraje de querer volver a este mundo o renacer en los infiernos, si eso va a ser de ayuda a los demás. And I don't know, if I Yes. Okay. Okay, maybe I will just read it, as I mentioned, Gueshe in his 8 verses mind training. In brief, directly, indirectly, I will offer help and happiness to all my mother sentient beings and secretly take upon myself all their hurt and sufferings. Es como se menciona en los 8 versos del adiestramiento mental de Langri Tampa. Uno de los versos nos dice, en resumen, tomaré en secreto sobre mí todo el sufrimiento de los seres y ofreceré toda mi felicidad a ellos. So, if there is a way we can reduce the suffering of someone directly, we try to reduce their suffering. Es decir, si hay alguna forma en la que de forma directa podamos disminuir el sufrimiento de los demás, pues lo llevamos a cabo. If there is a way that we can reduce their suffering by being able to take the suffering on ourselves, then, if we can, then we'll try to do that directly. Si está en nuestras manos el poder disminuir el sufrimiento de otros, pues lo hacemos. But if we cannot do it directly, then indirectly, through that kind of visualizations and practice, we try to take their suffering on ourselves. Pero cuando no está en nuestras manos, pues por lo menos el meditar, el tomar ese sufrimiento de forma indirecta, pensar que madura en nosotros. The same way, if we can share and give our happiness, our virtues directly to others, so they have more virtues, so they can have more happiness, we try to do that. Exactamente igual, si está a nuestro alcance el poder contribuir con el bienestar, con la felicidad de otros, pues lo llevamos a cabo. But when we were unable to do directly, then indirectly we try to do this practice meditations of TONGLEN, sending all our virtues, all our goodness, all our happiness to others. Pero cuando eso no está a nuestro alcance, pues podemos meditar de forma indirecta, que estamos ofreciendo toda nuestra felicidad, nuestras virtudes, todas las causas de la felicidad, que lo estamos ofreciendo a todos los seres, que madura en ellos.
In the same way, in Benchen Losang Chogen, in his Guru Yoga, Lama Chopa, same, there is a same. Y exacto, también Panchen Losang Yelsen en el Lama Chopa también menciona algo similar. There he said, therefore, venerable and compassionate Guru, by letting all the negative karma and suffering of mother sentient beings ripen upon me now, and by giving to others my happiness and all the good deeds, may all sentient beings have happiness and bless me thus. En el verso que dice que por favor, gurús gloriosos, bendecidme para que todas las negatividades, oscurecimientos de los seres maduren en mí y que pueda ofrecer toda la felicidad y virtud a los seres y que puedan así los seres experimentar la felicidad. So then we'll have a break. When you come out of break, then we'll go a little bit more detail on the actual practice itself. Entonces vamos a hacer ahora un descanso y cuando volvamos pues dará detalles más específicos. ¿Media hora es el descanso?